Para que estas barreras puedan ser removidas, la Convención plantea 4 cuestiones. Por un lado, la capacidad jurídica. Por supuesto, nadie puede ejercer sus derechos judiciales en acceso a justicia si no tiene capacidad jurídica. Los ajustes razonables que decíamos antes, las adecuaciones de procedimiento y facilitar a las personas con discapacidad su ejercicio pleno y efectivo como parte del proceso judicial. Vamos a ver dónde aplicar los ajustes razonables. Y aquí debo decir que los ajustes razonables deben ser aplicados en varias etapas del proceso. Decíamos antes, en las vinculadas con el acceso al propio edificio del tribunal o donde se imparte justicia. También, y esto en general no se visualiza mucho, el acceso de la persona con discapacidad a tener conversaciones con su defensor de manera que pueda comunicarse con él. Muchas veces el juez establece intérpretes que no siempre conocen temas judiciales, con lo cual el intérprete muchas veces es un familiar que puede tener intereses contrapuestos con la persona que está interpretando, me refiero a una persona sorda. Nos ha pasado en algunos casos de familiares que tienen intereses contrapuestos con la persona que supuestamente iban a interpretar, y los fiscales nos decían, bueno, pues es la mamá, ¿quién mejor que la mamá para interpretarlo? ¿Quién mejor lo conoce? Sí, pero si el abuso sexual con acceso carnal es intrafamiliar, no sabemos a qué interés va a responder la madre. ¿Estamos seguros que va a responder al interés de ese niño o niña o joven adulto? ¿O al de una familia que a lo mejor podría estar en juego en la comisión del hecho delictivo, o incluso inmersa ella misma en una situación de violencia que no le permite, no le permite salir de ese juego perverso? Y muchas veces esto no es visualizado. Entonces, sí, decíamos que los ajustes tienen que estar en el acceso, en las audiencias. En las audiencias referimos a algunos casos. También en las notificaciones. Es un elemento muy interesante porque muchas veces las personas con discapacidad sensorial, por ejemplo, ciegos, reciben notificaciones bajo responsabilidad de la parte actora y se las pegan en la puerta. Y yo puedo entrar 20 veces a mi casa y me pueden pegar 20 veces las cédulas en la puerta, que les puedo decir que no me voy a enterar. Claro, a lo mejor dice alguien, bueno, se las mandamos en braille. Tampoco, porque la verdad, yo uso braille, como ustedes están viendo, pero solamente un 15% de personas ciegas usan braille. Y de las personas con discapacidad visual, solamente el 7% son ciegos. O sea, que miren qué número chiquito usamos braille. Bueno, habrá que ver qué ajustes tiene que establecer el juez en el marco del proceso para las notificaciones. Y lo mismo ocurre con personas sordas que reciben notificación y como no saben leer, a lo mejor, y aquí hay que saludar que el código haya eliminado la restricción a la capacidad jurídica de esos sordomudos que no saben darse a entender por escrito, guarda la cédula hasta que venga alguien que lee, y cuando lee la cédula ya pasó el plazo. Y ni qué decir con las personas con discapacidad intelectual o psicosocial que la reciben y no comprenden el lenguaje. Y por último, en la etapa de prueba, hemos tenido muchos casos en relación a cómo hacer ajustes razonables para los periodos de prueba. ¿Cuál es el desafío? Y el desafío es brindar capacitación al Poder Judicial en todo esto. Y así como el Código Civil, decía el doctor Laferrière, nos plantea que vamos a tener que crear ingeniería jurídica, permíteme reinterpretarlo, ¿sí? Sí, para ver cómo hacemos para establecer los apoyos, cuáles son, en qué medida, después va a haber que registrarlos, con lo cual hay que definirlos muy claramente. También la Convención nos obliga a que veamos cómo hacer en los procesos judiciales para vender estos ajustes razonables. Lo único que podemos decir es que tanto el Ministerio de Justicia, a través de su programa de asistencia a personas con discapacidad, a través de un instrumento que se creó por el Ministerio de Justicia hace muy poquito, que es una red federal
de asistencia a justicia para los poderes judiciales, esté a disposición para acompañarlos en este proceso.